Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aceite Fuchs Titan GT1 Pro C3 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Fuchs es un fabricante alemán y en este caso concreto el modelo que vamos a analizar, el modelo GT1 Pro C3, es un 5W30 y siendo C3 quiere decir que su contenido de cenizas es medio y tiene un HTHS igual o superior a 3,5. Pasamos a la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. El fabricante indica que se trata de una CaC3, como hemos comentado, tiene un contenido medio en cenizas, tiene limitada la concentración de ceniza a 0,8, así como la concentración de azufre a 0,3, API SN, que es una de las normas más modernas y vigentes que hay a día de hoy, y en cuanto a homologaciones de fabricante, homologa de las más modernas también, BMW LL04, Mercedes 229.51, Porsche C30 y Grupo BAG 504 y 507. El fabricante también indica que se puede utilizar donde se requiera la norma Fiat 9.55535S3. Prácticamente cumple los requisitos de cualquier coche moderno, ya sea gasolina o diésel y que lleve sistema de tratamiento de gases DPF o FAP. En cuanto a las propiedades físicas, densidad a 15 grados es un parámetro que en principio para mí me parece bastante irrelevante. La viscosidad cinemática a 40 grados, 60, viscosidad cinemática a 100 grados, 11,65, valor promedio de otro 5W30, si bien es cierto que la viscosidad a 40 grados es relativamente baja, señal de que muy posiblemente este aceite se comporte bien a baja temperatura. Índice de viscosidad 192, un buen parámetro. Este índice se mide tomando como referencia la viscosidad a 40 grados y la viscosidad a 100 grados. Punto de inflamación 234 grados, valor promedio comparado con otro 5W30, y en cuanto al punto de congelación indica 45 grados bajo cero, que también comparado con otro 5W30 es un valor promedio. Pasamos a la hoja MSDS y este es un documento que tienen que hacer los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea donde tienen que indicar algunos tipos de compuestos que se han podido utilizar para la formulación del aceite que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, contacto con los ojos o por inhalación. El fabricante como tal en este tipo de documentos no nos va a decir la receta completa del aceite, ya que por un lado no es el cometido de este documento y por otro en la receta completa se trata de secreto empresarial. Pero sí que con algunos indicios, algunos códigos CAS que indica el fabricante, algunos porcentajes, podemos medio ir intuyendo algunos tipos de compuestos que se hayan podido utilizar. En este caso concreto, el fabricante indica que lleva una concentración entre un 20 y un 50% de un código de identificador 265-157-1. He estado investigando y esto hace mención directa a un número CAS 64742-54-7 que se trata de una base HC perteneciente a los grupos de aceite grupo 3. En cuanto a los otros compuestos utilizados que llevan una concentración entre un 0,5% y un 1%, se trata de algunos tipos de aditivos como ZDDP, algunos detergentes, algunos dispersantes, etc. Aquí podéis ver cuál ínfima es la concentración de aditivos que lleva un aceite, por eso yo siempre digo que es mucho más importante lo que es la base que lo que es el paquete de aditivos. Ahora sí, pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad 40 grados, 62,73, un chirripiquitín por encima de lo que indica el fabricante, viscosidad 100 grados, 11,49, un chirripiquitín por debajo de lo que indica el fabricante, de todas formas son buenos valores. Índice de viscosidad 180, aquí sí que hay bastante disparidad con los 192 declarados con el fabricante, pero este índice se mide tomando referencia a la viscosidad 40 grados y la viscosidad 100 grados. Si, como pasa en este caso, no coincide plenamente los resultados del análisis de laboratorio con lo declarado por el fabricante, inherentemente el índice de viscosidad tampoco puede ser el mismo. Con todo y con ello, pese a no coincidir directamente con lo declarado con el fabricante, un índice de viscosidad de 180 es un buen valor. Pasamos al TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización que tiene el aceite, 8,6. Tratándose de un aceite CaC3 Mid-Sats, es un valor muy alto, un muy buen valor. Y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que lleva el aceite, 1,9, es un valor relativamente bajo. Aquí lo importante es que de manera inicial la diferencia
entre el TBN, que es la alcalinidad que tiene el aceite, y el TAN, que es su acidez, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vayan pasando los kilómetros, pasen las horas de uso, vaya mezclándose con suciedad, impurezas y demás, el TBN se va a ir reduciendo y llegará a un punto en que el TBN sea igual o incluso inferior al TAN, y ese sería el punto óptimo para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 0,92. Aquí hay que darle un pequeño tirón de orejas a FUS, ya que ACEA-C3 como tal impone un límite máximo de 0,8. Quiero pensar que este 0,92 haya podido ser por una partida en concreto, por un margen de tolerancias en el laboratorio a la hora de medir la concentración de cenizas y demás. De todas formas, podemos considerar que este aceite se trata de una ACEA-C3, pero en este caso el modelo analizado pues ha dado un poquito por encima. Punto de congelación 46 grados bajo cero, el fabricante declara 45, prácticamente ha dado en el clavo. Punto de inflamación 236 grados, el fabricante declara 234, también valor muy próximo. Viscosidad de bombeo a 30 grados bajo cero, 4920, un buen valor, señal de que este aceite, pese a tratarse de un 5W, se comporta bastante bien a bajas temperaturas. Si miramos los requisitos que exige la tabla SAE J300 para poder homologar de manera oficial un aceite como es este en 5W, vemos que en esta prueba a 30 grados bajo cero tiene un límite máximo de 6600 y en este caso está en 4920, entra sin problema dentro de un 5W. Aprovecho para recordarte que si aún no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos al porcentaje de evaporación NOAC 8,3, un muy buen valor. Si bien es cierto, no bate ningún récord aquí en el canal, pero otros aceites homólogos a este hemos visto que estaba en torno a 10, 10,5, 11. Para mí un buen dato es que esté en torno a 8, de 8 para abajo, 7, 6. Esto va a ayudar a que por un lado no se formen tantos barnices dentro del motor, a limitar el exceso de sobrepresión dentro del cárter, de ahí a que los motores van equipados con una válvula de recirculación de gases PCV, y también a reducir el consumo del propio aceite. Muchas veces vemos que el nivel de la varilla ha bajado cuando comprobamos el nivel del aceite y pensamos que es debido a alguna fuga o pérdida, y nunca pensamos que también puede ser debido a la propia evaporación que sufre el aceite. El porcentaje de evaporación NOAC, cuanto más bajo, mejor. Y en cuanto a la concentración del azufre, 0,211, relativamente bajo y es un valor promedio dentro de un aceite como es este Mid-SAPS, el cual tiene un límite máximo de 0,3. Pasamos al paquete de aditivos, molibdeno, en este caso no se ha utilizado. El molibdeno es un modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor, así como también ligeramente el desgaste. Fósforo y zinc juntos forman el ZDDP, hace función antidesgaste y antioxidante, 789 ppm, 918 ppm, valores promedios comparados con otros 5W30 Mid-SAPS. Bario no se ha utilizado, boro sí y mucho, 524 ppm. El boro tiene distintas funciones, cuando vemos concentraciones pequeñas hace más bien función de dispersante, en este caso con una concentración tan alta, además de hacer de función dispersante, también ayuda a reducir un poco el desgaste del motor como modificador de fricción similar a lo que pudiera ser el molibdeno. Magnesio hace función de detergente, lleva 10, una concentración bastante homeopática, y en cuanto al calcio también hace función de detergente y neutralizante, lleva 1679, que es un valor promedio comparado con otros aceites Mid-SAPS. Wolframio, también conocido como tungsteno, no se ha utilizado. Titanio también no se ha utilizado. Estos dos aditivos hacen función antidesgaste y antioxidante. En principio, aunque no se han medido, creo que este fabricante no lo utiliza. El wolframio es más común verlo en algunos modelos de Ravenol, gama alta. El titanio es bastante común verlo en algunos modelos de Castrol en su gama Edge. Y en cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 13. Con este valor tan bajito podemos intuir directa e indirectamente que para la formulación de este aceite no se ha utilizado éster, perteneciente a las bases grupo 5. Pasamos a la hoja FT y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de base se ha utilizado para la formulación del aceite, así como también de manera muy aproximada la concentración. Dos crestas a tener en cuenta, las más importantes, la que se forma en torno a 1700-1750, indica el parámetro de éster, está
muy bajito y ligado al parámetro de oxidación de tan solo 13, podemos deducir que no se ha utilizado éster para la formulación de este aceite. Y otra cresta a tener en cuenta es la que se forma en torno a 722. Está un chirripiquitín por encima de 1. Con esto podemos deducir que el fabricante para la formulación de este aceite ha utilizado una concentración de PAO perteneciente al grupo 4 en torno a un 10 o un 15% aproximadamente. Bien, pues pasamos al apartado de las conclusiones finales. Características que han estado muy bien: el tema del porcentaje de evaporación NOAC bastante bajo, el TBN bastante alto y más aún tratándose de un aceite C3 Mid-Saps. En la base, pese a ser prácticamente completamente HC, el fabricante le ha añadido un poco de PAO para reforzar el conjunto del aceite. No es excesivo, pero bueno, más vale que lleve poco que no lleve nada. El paquete de aditivos, mucho boro, muy mucho, hace función de dispersante y neutralizante, ayuda a que otros tipos de aditivos trabajen mejor, como el ZDDP. También en concentraciones tan altas hace parte de modificador de fricción, similar a lo que es el molibdeno, también para que el motor trabaje más suave, reducir un poco el coeficiente de fricción, el consumo del combustible y el sonido del motor. Me hubiese gustado que hubiese utilizado un poco de molibdeno, aunque más cierto es todavía que prácticamente los fabricantes que homologan, sobre todo la norma 504-507, el molibdeno no lo suelen utilizar. Y en general un aceite muy correcto, se comporta bastante bien en frío, pese a ser un 5W, y todas las características muy correctas. Tiene un buen alto índice de viscosidad, muy correcto el aceite, la verdad, bastante bien. En cuanto al precio, pues Fuchs es un fabricante que parece que es un poco complicado de conseguir aquí a nivel nacional en España. Sí he visto en alguna tienda online que lo tiene en torno, donde más barato lo he encontrado, si haces una búsqueda rápida así por Google, creo que estaba en 29 euros, me parece un precio muy acertado. Sí, en otras tiendas online lo he visto un poco más caro, en torno a 34, 35, 37, pues ya ahí hay que valorar si esa tienda te incluye los gastos de envío o no. Si te cuesta 37 euros y no te incluyen los gastos de envío, ya no lo veo un precio tan atractivo. Si te incluyen los gastos de envío, por supuestísimo que sí. Y bueno, en general es un aceite a tener en cuenta. El paquete de aditivos es modernillo, no tiene ninguna carencia, tampoco es que sea un aceite excepcional, pero por el rango del precio que se mueve lo veo bastante correcto. Bueno, y hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes agradecer el gran apoyo y colaboración de todos los suscriptores. Ya casi somos 500, jamás pensé que íbamos a llegar a tanto. Y recordad que tengo abierto un grupo de Telegram. Si lo utilizáis, os invito a que os unáis. Es completamente público, hay bastante gente ya adentro, gente, como yo suelo decir, muy friki del tema del mundo del motor. Ahí prácticamente se puede hablar de todo, de cualquier marca de aceite, de coche, aceite de caja de cambio, recambio, filtro, herramienta, mecánica en general, pues de todo un poco. Hay gente muy profesional, yo también ahí estoy aprendiendo bastante. Cada uno puede aportar su grano de arena o al menos estar ahí para consultar cualquier duda. Os dejo abajo en la descripción el enlace. Y bueno, hasta aquí sí, el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.